Saludos y muy buen día para todos en este lunes de recuperación. Ya comenzamos lo que es el programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Me acompaña mi compañero de todos los días, mi compañero Manuel Tineo. Dios le bendiga. ¿Cómo está, señor Manuel Tineo? Por la gracia de Dios estamos bien, estamos aquí para llevar palabra a todos ustedes. Contento, agradecido de Dios, porque Dios es bueno, tiene misericordia para con todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer, someternos a lo que dice la palabra de Dios, obedecer a Dios. No es creer que Dios existe, sino creer que lo que Él dice y lo que Él nos manda hacer es la verdad y es lo que a nosotros nos conviene. Que la honra y la gloria sea para Él. Amén, amén, amén. Bendiciones para todas esas personas que se conectan desde temprano con nosotros a través de esta estación de radio digital, la cual está disponible a través de Google, a través de losmoncioneros.com, del coyotesantana.com, a través de TuneIn Radio. Estamos en todas las plataformas digitales. Fácil de sintonizar. Es totalmente fácil de sintonizar con nosotros, de conectar con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos todas nuestras aplicaciones. Si desean ponerse en contacto, lo pueden hacer a través del 809-721-5028. Ahí están las líneas por las cuales ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Así que buen día para todos. Vamos a orar para dar la bienvenida al Espíritu Santo, para pedirle a Dios que sea Él el que nos acompañe, que dé lo que es la explicación. Como todas las mañanas nos ponemos en sus manos para que no seamos nosotros, sino que sea el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, que pueda hablar a través de nosotros y explicar lo que es las escrituras de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a orar en esta mañana. Dios Padre eterno, creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de su Hijo Jesucristo, santificado sea su nombre, Padre. Amén. Por favor, Señor, le pedimos que en esta hora el Espíritu Santo tome lugar aquí con nosotros, que sea quien pueda explicar las escrituras, Padre, que nos dé el entendimiento, Señor, que no sean nuestras palabras, Padre amado, sino que sean las propias palabras de su Hijo Jesucristo, quienes salgan, Señor, de nuestros labios en este momento. Que sea Cristo quien sujete nuestra lengua, Señor. Le pedimos, Dios mío, que el entendimiento venga a nosotros, Padre, y que también todo aquel que escuche, Señor, usted le dé entendimiento de su palabra, para que así su voluntad sea cumplida con nosotros aquí en la tierra, Padre. Que este evangelio eterno, Señor, nuevamente que está siendo predicado, Padre, que está siendo soltado a través de esta emisora, llegue a los corazones, aquellos que usted ha señalado, Padre, que han de ser salvos, Señor. También aquellos que están confundidos, que desean la esperanza, Dios mío, de conocer su palabra, que también la escuchen, Señor. Amén. Ayúdenos, Padre, a todos, nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nuevamente, buen día para todos. Gracias por estar en su programa Despertar Cristiano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos aquí en este día, vamos a explicar lo que es el libro de Judas. Estamos todavía en el libro de Judas y hablamos de ello el pasado viernes. Hoy nos encontramos en lo que es estamos en el versículo 14. Recuerden que aquí, un poquito más atrás, en el versículo 8, nos están hablando de nosotros cuidarnos de lo que es las blasfemias de los incrédulos. ¿Qué es esto? Esto es en la forma. La palabra de Dios dice que si tú quieres conocer a una persona realmente, que si tú quieres saber cuál es la verdadera personalidad de una persona, que te ponga a mirar
cuando esa persona se desemboca hablando, cuando esa persona se suelta, que entonces vea la actitud de esa persona, que ahí revela su verdadera personalidad. Eso lo dice la Biblia. Dice, deja que la persona se suelte, que hable. Entonces ahí tú vas a conocer la verdadera personalidad de esa persona. Eso lo dice la Biblia. Que cuando una persona habla, que se le olvida el lugar donde está, que se le olvida con quién está, entonces esa persona revela realmente quién es. Así es. Entonces, hay veces que tú comienzas a mirar ciertas personas que dicen ser cristianos y te avergüenzas de ellos mismos. Incluso tú mismo te avergüenzas de decir que tú eres cristiano de su misma congregación o que tú eres hermano de esa persona. Sí, porque es así. Hay hermanos que sin darse cuenta avergüenzan a los demás con su actitud. Porque es cierto, para usted conocer una persona, déjelo que se exprese, que hable, pero vaya estudiándolo, vaya observándolo. Y no solo en el cristianismo, donde quiera que, hablándose de cualquier hábito de la vida, cualquier persona afuera o donde quiera, déjelo que hable. Que en el hablar usted se va a dar cuenta de quién es la persona. Porque hay personas, como explicó el hermano, que se le olvida dónde están, en qué lugar están, que deben tener un control para hablar. Y se sueltan así. Entonces eso lo delata. O no delata porque también usted puede hablar según el Espíritu. Si usted es cristiano, usted va a dar testimonio en su hablar de que usted es cristiano. Pero si usted se está engañando, usted se hace pasar por cristiano, y que sea un cristiano no verdadero, su misma palabra lo van a delatar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es otra persona quien delata a uno, quien lo pone en vergüenza, es uno mismo, sin darse cuenta. Entonces, muchas veces la otra persona dice algo acerca de usted, pero que usted le ha dado la razón. Usted ha hecho algo que ellos han visto que no está bien, o ha dicho algo que ellos han visto que no está bien. Entonces tenemos que tener cuidado, los cristianos, saber dónde estamos, en el momento que se puede decir algo que sea nutritivo, no para destruir. Especialmente delante de una persona que no tiene conocimiento de Dios, que está comenzando, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para hablar. Porque lo que usted menos cree que puede dañar o puede alejar a una gente que esté entusiasmado en buscar los caminos de Dios, es una palabra mal descompuesta. Sin usted darse cuenta, muchas veces hace daño y no se da cuenta. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos dirija donde quiera que nosotros estemos. Eso es lo primero que debemos pedir desde que nos levantamos. Que sea el Espíritu de Dios quien nos dirija y que Él sea nuestra compañía, nuestra protección. Que lo que vayamos a hacer sea dirigido por Él. Porque muchas veces andamos sin el Espíritu y somos dados a cometer muchos errores que pueden apartar a otros de la fe y a nosotros mismos no hace mucho daño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así es. Escuchen muy bien a veces lo que dice la palabra del Señor. Dice, la sabiduría se alaba a sí misma, habla con orgullo en medio de su pueblo, delante de las asambleas del Altísimo y de sus ángeles dice con orgullo, yo salí de la boca del Altísimo y cubrí la tierra como bruma en el cielo. Bueno, ese no es el versículo, déjame buscarlo nuevamente.
El versículo es este. El versículo 5. Dice aquí, al hombre se le prueba en una discusión. El fruto muestra si un árbol está bien cultivado. Así al discutir se revela el carácter del hombre. ¿Ven? Entonces, hay personas que le hace falta leer la palabra del Señor. Miren lo que dice aquí. El hombre le hace falta leerlo ahí. Ustedes lo pueden buscar en Eclesiastés capítulo 24. Ahí lo pueden buscar. ¿Dónde está? También dice, controla tu carácter. Eclesiastés 7, del 9 al 10. Dice que controlen nuestro carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Y hay que tener mucha cuenta. Pero estoy hablando un poquito de esto. ¿Saben por qué estoy hablando un poquito de esto? Porque tengo que volver a dar un repaso para conocer a estas personas que se dicen ser cristianos, pero lamentablemente no lo son. Se olvidan de que los ángeles, Jesucristo, los ángeles, el mismo Jesucristo, nunca, y oigan bien esto, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios le dio el poder para que juzgara. Si Jesucristo quisiera juzgar, en el tiempo en que Él vino, tenía la autoridad de juzgar. Pero Jesucristo se negó a tomar ese poder en aquel tiempo. Él no quiso juzgar a nadie. Miren esto, los ángeles, dice la palabra, se negaron incluso a lanzar palabras de maldiciones o de condenación, incluso contra el mismo Satanás. Oigan bien esto. Se negaron. Pero hoy en día el mundo anda con la boca sin freno. Y cuando usted lo ve que se están discerniendo, que están hablando, que se olvidan del lugar donde está, entonces ahí usted se asusta con las mismas palabras que salen de los corazones de estas personas. Porque esa es la palabra que de lo que abunda el corazón, ¿habla qué? La boca. Habla la boca. Entonces hay que tener mucha cuenta, hay que dejar que el otro hable, como dice la Biblia, para usted poder conocerlo. Dice aquí la palabra, el versículo 8, capítulo 1, de la primera carta de Judas, o sea, de la carta de Judas, porque nada más hay una sola carta, y está antes del Apocalipsis, usted puede ir conmigo a la Biblia, y dice, de igual modo, estos alucinados contaminan su cuerpo, menosprecian la autoridad y blasfeman a los seres celestiales. Oigan bien esto, blasfeman a los seres celestiales, o sea, todo ser espiritual es un ser celestial. Y aquí van a hablar por qué. Oigan bien, le pone un ejemplo ahora. Dice, en cambio, oigan bien, en cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Así es. ¿Cómo se le llama incluso aquí? ¿Cómo se le está considerando al mismo Satanás aquí? Ser celestial. Oigan bien esto, un ser celestial. Ahora, ¿es el enemigo un ser celestial, sí o no? Lo es. Lo es, señores, lo es. La única diferencia es que él perdió todo el privilegio que tenía porque él mismo se hizo el propio pecado. Fue el incitador, el acusador. Y aún hoy en día está acusando
a nuestros hermanos, dice la palabra, delante de Dios el Padre. El enemigo todavía se sigue presentando delante de Dios, no como un ángel honesto y bueno, sino como el que acusa. Ahora, ¿qué pasa? Se nos ha enseñado a maldecir a este ángel, pero ¿fue eso lo que Jesucristo nos enseñó? Es que no hay ninguna razón para maldecirlo, porque si él es lo que es, fue porque principalmente el hombre le dio la oportunidad. Entonces, cuando usted elige a alguien, aquí tenemos, por ejemplo, el gobierno puede comportarse de lo más mal que usted lo puede, como usted lo pueda considerar de mal. Pero si usted lo eligió, ya usted tiene que aguantar. Porque usted lo eligió por 4 años, un ejemplo. No lo puede quitar antes de los 4 años. Porque usted lo eligió. Asimismo es el enemigo por más mal que se haya comportado. No hay en nosotros la autoridad de estar desafiando, maldiciendo, porque usted lo eligió. El hombre lo eligió. Se olvidó de lo que Dios le había dicho y prefirió el gobierno del enemigo, porque así es que se puede demostrar esto. Rechazamos los principios, la advertencia de Dios y aceptamos la malicia, el engaño del enemigo, indirectamente, porque él no lo engañó haciéndole saber que lo estaba engañando, sino le estaba ofreciendo al hombre más prosperidad, más desarrollo, más conocimiento y así por el estilo. Pero el hombre lo eligió. Así es. Saludos y bendiciones para Nino Ascona, allá en el estado de Newark, la ciudad de New Jersey. Ahí está mi amigo Nino Ascona. También saludo para Amarilis Genao. Dios le bendiga y buenos días también. Amén. Entonces, señores, hay algo que nosotros tenemos que entender. Si el enemigo existe, escuchen bien esto, que esto es lo que el cristiano debe entender, y lo que aquí nos quiere dejar dicho la palabra del Señor. Si el enemigo existe hasta estos días y existe la maldad, es porque ha sido la voluntad de Dios, le ha placido que eso esté hasta hoy en día. Algo va a probar Dios, o algo está haciendo Dios, o por algo lo ha permitido. Y principalmente, escuchen bien, principalmente entendemos que si nosotros existimos, esta generación que estamos, para poder existir, necesitamos el uno del otro. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque es que nosotros, por lo menos el hombre en sí, dentro de sí, tiene miles de espermatozoides, a lo que yo voy a decir aquí. Y toda nuestra generación, todos nosotros que venimos, por ejemplo, primero Adán, después Adán engendró ¿a quién? A Caín, a Abel, luego así sucesivamente. Entonces, todas esas generaciones estaban en Adán, que es un ejemplo, un fruto de vida, por ejemplo, porque Adán y Eva evolucionaron. Ahora, si Dios hubiese acabado definitivamente con Adán y Eva, esta generación que existe hoy, usted y yo, ¿existiríamos? No existiríamos. No existiríamos. Entonces, por algo Dios ha permitido que nosotros estemos vivos, y nos ha dado la oportunidad de reconocer su santidad, su palabra, sus mandamientos y su Hijo, Jesucristo, por el cual Él pasa por alto la palabra de muerte, que dijo, toda alma que pecare, que morirá. Pero ahora es diferente. Ahora dice, toda persona que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y ande conforme a lo que Él anduvo, ¿qué pasa? Será salvo. Será salvo.
Entonces, no se preocupe, porque dice la palabra que en Dios está el poder. Dice, en mí está la llave de la ¿qué? De la vida y de la muerte. No se mortifique, cumpla usted con lo que Dios a usted le ha mandado. Y quite de su boca el yo. No que yo traigo a la iglesia, no que por mí se han salvado, no que yo hago esto, que yo hago los otros. Recuerde lo que dice aquí la palabra. El ángel Miguel se rehusó el decir yo te reprendo, como ustedes escuchan. No, quite eso de la boca. Diga que Dios sea el que te reprenda. Amén. Como dice aquí. Porque para esto leemos la escritura, para aprender. No es para cambiar. ¿Qué dice aquí la palabra? Miren. Dice aquí, en cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién lo reprendiera? El Señor. Dios. A él. Entonces, dice, pero estos maldicen lo que no conocen, y en lo que conocen por instinto natural, se corrompen como bestias brutas. Oigan bien, lo que no conocen, comienzan a maldecir y todo. Entonces, lo que conocen por instinto natural, la palabra de Dios que la conocemos por instinto natural, entonces en eso nos corrompemos todos. Aquí tenemos que explicar algo acerca de, como el hermano dice, ¿por qué el enemigo hiciste hasta ahora? Y el hermano explicó bien, es porque Dios lo permite. Es porque Dios lo permite que el enemigo hiciste hasta ahora. Y en esto se demuestra la justicia de Dios. Dios es justo. Ahora, ¿por qué nosotros vivimos, como dice el hermano? Dios ha considerado que esas son mis ideas que yo capto según la palabra me explica. El hombre no fue el que provocó la rebelión. Por eso Dios tuvo compasión del hombre. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a defender al hombre. Porque el hombre no provocó la rebelión. La rebelión la provocó el primer querubín, Satanás, que era el primer querubín en el cielo, fue el que provocó la rebelión. Pero entonces usted diría, pues debería ser él destruido entonces. Porque fue que provocó la rebelión. En esto se aplica la justicia de Dios. Dios no actúa injustamente. ¿Usted sabe por qué el enemigo hasta este momento reina? Porque el hombre le dio el apoyo. Los ángeles le dieron el apoyo. Y él ganó la elección. Tanto el hombre como los ángeles, la tercera parte de los ángeles se fueron a favor de él. Dice las escrituras, no nosotros. Y ahí se aplica la justicia de Dios. Si él ganó y Dios es justo, tenía que dejarlo gobernar. Por eso es que él está gobernando hasta ahora, porque Dios aplica su justicia. Pero dice el Señor, déjenlo que gobierne. Que su propia obra, sus propios hechos son los que lo van a derrotar. Hoy en día, ya nosotros estamos viendo cuál es la obra del gobierno del enemigo. Y muy poco la deseamos. Quizá los ignorantes, los que no se han decidido caminar por Dios, buscar a Dios, son los que indirectamente le dan a él el voto. Pero es ignorantemente. Pero ya el que tiene su juicio, ya nosotros estamos entendiendo que el gobierno de Dios es lo que vale la pena. Al gobierno de Dios buscamos en estos días. Pero hay mucha gente que porque no quieren comprometerse o quieren vivir una vida de que fácil, placentera, y hayan que seguir a Dios algo difícil, aburrido.
Ellos, como dice la palabra, a lo que es malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ellos han hecho una mala elección, Así es. creyendo que están eligiendo lo mejor, cuando es lo peor. Así es, hay que tener mucha cuenta. Entonces, esto fue un pequeñito repaso para que puedan entender en dónde vamos a continuar, porque quedamos en el versículo 14 y tuve que leerlo desde el versículo 8 un poquito atrás para que puedan entender el contexto de estas palabras. Entonces, hay que tener mucha cuenta, porque de esta forma es que la mayoría del pueblo que dice ser pueblo de Dios se está comportando hoy en día. A mí me gustó mucho, por eso yo invito a las personas que vayan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Una hermosa predicación, no que uno no la supiera, pero que el Espíritu Santo se la recuerda. El pasado sábado, un joven de Villa Los Almácigos nos recordó con el cuidado que debemos caminar nosotros. Porque nosotros sabemos y la palabra nos dice que no debemos andar con malas compañías, ni sentarnos en sillas de burladores y apartar la vista de todo mal. Y nosotros sabemos cuál es el mal, nosotros sabemos qué nos puede afectar, qué nos puede ensuciar. Entonces eso fue una hermosa prédica y tiene que ver mucho también con esto. Porque es que Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que un hijo suyo que dice ser hijo de Dios se comporte igual, que tenga la misma conducta, que tenga la misma disciplina del mundo. Dios no desea eso. Un hijo de Dios debe tener una disciplina, una educación totalmente diferente a la que es de este mundo. Dios desea que todo hijo suyo tenga la disciplina que da la palabra de Dios. Vea, esta. Que tenga un mismo carácter, una sola palabra, una sola conducta, una sola forma de vivir. Esta. Pero no como el mundo anda, dice la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que está pasando, que se está introduciendo personas sin cambio alguno, personas que no están dando el testimonio de Dios, entonces están haciendo que Dios pase como mentiroso. Y personas andan buscando beneficio propio. Y en el pueblo de Dios no se busca un beneficio propio. ¿Vino Jesucristo a buscar un beneficio propio? No, vino a beneficiarnos a nosotros. Los apóstoles buscaron un beneficio propio. No, trabajaron en favor de nosotros. Los profetas buscaron un beneficio propio. En favor de nosotros, alentándonos del peligro, de lo que tengamos que hacer. De ninguna manera. Ellos estaban dispuestos a pasar hambre cuando era necesario pasar hambre. Si tenían que pasar hambre, lo tomaban por ayuno. Si había abundancia, sabían cómo administrar la abundancia. Porque en este mundo tendremos abundancia, pero también escasez. Es lo que Dios llama la lluvia tardía. Y cuando usted siembra un fruto y lo siembra a la voluntad de Dios, usted sabe que ahora estamos en mayo, abundan las aguas, pero vendrá agosto, vendrán los días secos. Entonces, si usted no siembra temprano, sabe que la escasez no le dejará crecer el fruto. Pero si ya el fruto está sembrado y ha crecido un poco, el fruto por sí solo, o sea, el árbol por sí solo va a poder soportar la sequía. Entonces, esto es lo que Dios nos manda a nosotros, a ser administradores de su palabra, de nuestra conducta. Y aquí le está hablando que nosotros tenemos que tener mucha cuenta para discernir esta forma de vida en nosotros mismos, para entonces ir apartándonos de todas esas cosas que son abominables para Dios. Miren lo que sigue diciendo de Enoc. Muchas personas no conocen a Enoc, no saben de Enoc.
Pero aquí dice que Enoc predicó. Enoc fue un hombre que se comportó de los tiempos de Noé, en esos tiempos, o antes de Noé, pero estamos hablando en el Génesis. De tal forma que la palabra dice que Dios se lo llevó al cielo totalmente vivo. Y oigan lo que dice, ¿qué hizo Enoc? Dice, de ellos también profetizó Enoc. Oigan, aquí dice que él profetizó. Claro, en la Biblia no se ve, por lo menos en la Biblia de nosotros no encontramos esas palabras de Enoc. Solamente dice que Enoc fue un hombre tan perfecto que Dios se lo llevó. Pero aquí dice que Enoc profetizó. Dice, de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene con sus santos miles de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores contra él. Dice aquí que aún en los tiempos de Enoc, oigan, estamos hablando de miles y miles y miles de años atrás, mucho antes de que Cristo viniera. Porque es que el Señor, a todo el que le elige, a todo el que él llama, Dios le habla y le da el mismo evangelio. Es el mismo. Desde Adán hasta nuestros días, el evangelio ha sido, o sea, el evangelio bíblico, no el que se oye hoy en día, ha sido el mismo. O sea, para que me puedan entender, la palabra de Dios es la misma. Amén, amén. Lo que Dios le ha dicho, le dijo a Adán, y le dijo a Eva, y le dijo a Enoc en aquel tiempo, es lo mismo que está plasmado en su palabra hoy en día para nosotros. No hay cambio. Lo mismo que él le instruyó a Adán, a la gente del pasado, se lo instruyó a los apóstoles, y hoy está escrito para todos nosotros. La palabra de Dios no cambia. Dios es el mismo, y la iglesia lo profesa, pero no lo lleva al pie de la letra. Así mismo. Dios es el mismo, ayer y hoy, y por los siglos de los siglos. Entonces, si usted cree que Dios es el mismo, no quite su vista de la palabra de Dios. No se deje envolver por hombre, por fábula de hombre. Con estas palabras que digo que Dios es el mismo, también quiero corregir algo que el mundo y las iglesias, oigan, porque esto es la iglesia que usan esto. Pero eso está mal porque se salen del contexto. Donde dice la palabra que la palabra de Dios es nueva cada día. Oigan bien esto. Las religiones usan este texto de la Biblia para decir, o este término, para decir que Dios dice una cosa diferente cada día. Eso no es lo que dice la palabra. Lo que pasa es que cada vez que tú lees la palabra de Dios, Dios te renueva. Amén. Te renueva porque te recuerda ya lo que te ha dicho, lo que tú has olvidado. Por eso te hace nuevo. Entonces te renueva. Pero vaya y lea el versículo 17 de Judas hoy y vaya mañana, ahí va a decir lo mismo. Ahí le va a decir lo mismo. Lo que pasa es que por más que uno quiera mantener todo ese libro en la mente, algo uno va a olvidar. Algo se le va a ir de la mente a uno. Pero cuando uno vuelve y lo lee, entonces ahí viene la palabra y lo renueva. Renueva ya lo dicho. Aún Jesucristo dijo, y el Espíritu Santo, ¿qué? Le va a recordar ya lo que yo le he dicho. Así es, porque cuando dice que te renueva es que te va a recordar algo que quizás se te ha olvidado. Entonces la palabra de Dios nos va renovando día a día. Claro. Es por eso que dice que la palabra es nueva cada mañana. Pero no es que dice una cosa y salta otra, porque entonces ahí estaríamos contradiciendo a Dios. ¿O Dios se estaría contradiciendo? No es así. No. Pero es nueva porque te renueva. Te acuerda. Te acuerda a la voluntad de Dios. Pero a ti no te va a decir una cosa y a mí me va a decir otra. Eso no es así. La conducta de José
era la misma conducta de Enoc. Amén. Era la misma conducta de Lot. Era la misma conducta de Job. Habla la palabra de Dios que estos hombres que estoy mencionando pecaron. Miren, uno de los que más sufrió, aparte de Job, fue Lot. La Biblia dice que ese hombre tenía sufrimiento en el corazón al ver la perversidad de las personas donde vivía. Que incluso, posiblemente las hijas de Lot, posiblemente practicaron la forma de vida donde ellas vivían. Porque, ¿qué hizo Lot cuando vinieron los hombres santos de Dios? Que él los reconoció. Dijo, tomen a mis hijas, porque quizás ya estaban corrompidas. ¿Y qué demostraron sus hijas cuando Dios las sacó del fuego de Sodoma? Embriagaron a su padre y se acostaron con él para tener hijos. O no sabemos cuál fue el motivo, porque quizás pensaron que no iban a haber hombres en el mundo, quizás pensaron que Dios había cambiado todo el mundo y se acostaron con él, pero no esperaron en Dios, porque si Dios le mandó los ángeles, debían esperar en quién, Dios. pero no sabemos, no puedo decir algo posible, porque tampoco puedo afirmar una cosa. Aquí nos dice que no afirmemos nada, porque lo que no sabemos no lo podemos hablar. Pero eso sí podemos decir de que lo emborracharon, claro, y se acostaron con él. Pero eso está, emborracharon a su padre y se acostaron con su padre. Entonces, dice la palabra que nosotros tenemos que tener cuidado y aprender. Y Enoc dice aquí, dice, de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene con sus santos miles de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores contra él. Ahora, díganme algo, ¿no vino Jesucristo a convencernos de todas nuestras malas obras? Así es. Falta ahora que venga a juzgar. Jesucristo no vino a pronunciar juicio contra nosotros, pero cuando vuelva que está cerca, no sabemos el día ni la hora, pero tenemos las señales, tenemos la forma de vida, que es el claro testimonio que nos acusa a nosotros mismos, que nos restriega en nuestra cara nuestra propia condena y la destrucción de este mundo. Están ahí. La forma en que se vive hoy en día. Porque así, con perdón, el Señor señaló la condición de vida en que el hombre iba a estar viviendo cuando ya su venida se acercara. ¿Y usted cree que es una condición, la que el hombre está viviendo, es algo agradable ante los ojos de Dios? ¿Usted cree que el mal que hiciste hoy en día es agradable ante los ojos de Dios? Eso es una señal de que el Señor viene pronto a ponerle fin a todo eso mal. Oigan estas palabras, que en este versículo se resume todo el planeta donde estamos viviendo. Y diga, sea usted el juez y diga si no es así. Oiga bien lo que dice el versículo 16 del capítulo 1 del libro de Judas. Oiga lo que dice. Dice, estos se quejan de todo. Oigan bien, estos se quejan de todo, lo critican todo y andan según sus propios deseos. Su boca, oigan bien, su boca habla con soberbia y adulan a las personas para sacar provecho. Ahora, ¿cómo anda? Ya casi eso no se ve, pero todavía. Por ejemplo, cuando viene un político, funcionario alto, ¿cómo usted ve los adulones?
Cuando antes o todavía viene un viajante que vive en Estados Unidos, ¿cómo andan los lambones y los adulones? Como las abejas atrás de la reina, porque creen que es la reina. ¿Cómo andan? Cuando se presenta un político de eso, usted ve las abejas atrás de él, como que él es la reina, en el momento como diciendo nosotros dependemos de ti. Y no es así. ¿Usted no ha visto personas que de todo se ríen y que escuchan a una persona que está hablando algo que incluso hasta a usted le da vergüenza no esté adulando, no esté adulando a nadie, no haga esto, porque ¿qué dice? Aquí lo está diciendo. Son personas que adulan para sacar provecho, son personas que andan mal. Escuchen bien, se lo voy a leer nuevamente para que usted vea. Oiga lo que dice, dice, estos se quejan de todo, lo critican todo y andan según sus propios deseos. Su boca habla con soberbia y adulan a las personas para sacar provecho. Esto es una táctica, porque cuando usted comienza a adular a alguien, usted ve que el que están adulando se siente grande. Entonces, hay que tener cuenta con esto. El que anda criticando todo es porque no quiere arreglar su propia vida. No, tenga mucho cuidado con esto. Dice el versículo 17, ya para ir terminando, ya dice la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, acordaos de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí la palabra? Que no acordemos de lo que presidieron los apóstoles acerca del Señor Jesús. Sí. Nosotros olvidamos muchas veces, cuando discernimos, cuando estamos hablando, cuando nos dejamos llevar por cosas, se nos olvida la palabra de Dios. Entonces ahí sacamos lo que hay realmente en nuestro corazón. Y hay que tener mucha cuenta con esto. Tenemos que tener mucha cuenta con esto. Recordémonos lo que los apóstoles nos plasmaron de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo le expliqué, en los que han visto estos programas, le expliqué cuál es el propósito de los apóstoles. Nadie más puede ser llamado apóstol. Nadie más es un apóstol. Solamente hay 12 apóstoles. Así como nadie más puede ser llamado de la tribu de Israel, los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, nadie más puede ser llamado apóstol, porque solamente Israel en el cielo y en la tierra tiene 12 representantes delante de Dios, y nosotros los gentiles tenemos también 12 representantes delante de Dios, que son los que Dios escogió para representarnos ahora, porque de las dos naciones Dios hizo una. Y es por ello que aún en el cielo habla de 24 ancianos. Porque es que ellos testificaron que nos llega a nosotros el mensaje que recibieron. Amén. Y nos han unido a su pueblo. Por eso es que dice la palabra, ya el ser judío o circuncidado y no circuncidado nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Así es. Esta fue una buena explicación aquí, Clara, porque hay muchos que están diciendo que ya el pueblo de Israel no existe, que ya el Israel somos nosotros. A ellos se les olvida, como siempre le acordamos, que nosotros somos un injerto al pueblo de Israel, los gentiles. Y qué bueno que se mencionara que en el cielo quienes nos representan a la entrada a la patria celestial son los apóstoles, los 12 apóstoles. La sierva de Dios declara que la entrada a la patria celestial tiene una muralla que tiene 12 puertas. Y esas 12 puertas representan los 12 apóstoles que fueron del pueblo de Israel. Amén. Dice aquí que los apóstoles, dice, ellos os decían que en el tiempo final habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe y orad movidos por el Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe y orad movidos por el Espíritu Santo. Recuerden esto, nosotros tenemos que estar ¿qué? Santificado. Edificados siempre sobre fe. nuestra fe. ¿Fe en quién? En el Hijo de Dios. Pero vea cómo le llama la fe, santísima fe. Porque es algo santo, la fe es la que nos purifica. Creer, nosotros creer que lo que Dios dice es la verdad y nosotros aceptar la verdad por fe, por la santísima fe. Guardemos los mandamientos de Dios, esta es nuestra fe. Hoy en día guardamos los mandamientos y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Padre de Cristo es nuestro Padre. Amén. Que el Dios de Jesucristo es nuestro Dios. Y que estamos sirviendo y estamos obedeciendo al mismo Dios que Jesucristo sirvió y obedeció. Esta es la palabra. Y para el que te contradiga, léele el capítulo 20 del Evangelio de Juan, el versículo 17. Y declara con tu boca: el Padre de Cristo es mi Padre, el Dios de Cristo es mi Dios. Amén. Y Cristo es mi Rey y mi salvación. Amén. Lo tengo en mi vida como el real sacerdote, como el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Decláralo así, decláralo. Y Él es el Hijo amado de Dios, el que ha quitado el pecado del mundo. Amén. Porque así dice la palabra, que hay que confesarlo. No confieses a Jesucristo como el enemigo te dice que lo confiese. Porque el enemigo no tiene cavidad con nosotros, no tiene parte con nosotros. Y dice la palabra que aún sea un mismo ángel que baje del cielo con otro evangelio diferente a que no sea este, repréndelo, dice. Tenlo como anatema. Entonces no escuches a nadie que de tu religión, que tu pastor, que tu líder, no lo escuches. Confiesa a Jesucristo como lo confiesa las Escrituras. Amén. ¿Cómo lo confesó Dios el Padre? ¿Cómo fue? Hay 2 veces la misma confesión de Dios, para que no quede duda que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Una, vuelvo y lo repito, fue el día del bautismo en el río Jordán. Ahí se abrió el cielo, dice la palabra. Y Dios confesó: este es mi Hijo amado. Amén. Y la segunda fue en la transfiguración de Jesús en el monte. Dice los discípulos: y estuvimos ahí con Él. ¿Y qué dijo Dios nuevamente? Este es mi Hijo amado. Amén. Entonces, ¿y cómo nos confiesa entonces Jesús a nosotros? Porque como hermanos. Es como hermano. Jesús dijo: voy a mi Padre, que es Padre de ustedes. Voy a mi Dios, que también es su Dios. En San Juan 17 Jesús dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Porque es que Jesús nos considera a nosotros como su hermano y nos reconoce que Dios es nuestro Padre, el Padre de Él es nuestro Padre. Jesús no ha venido a confundirnos ni a llenarnos de mentiras, como muchos hermanos también que confundidos creen que Jesús le está mintiendo. Si Jesús te dice que Él tiene un Padre, que es Padre tuyo, créeselo. Jesús no miente. Si Jesús dice que Él tiene un Dios, que es el mismo Dios tuyo que tú has creído, créelo. Si Jesús dice: Padre, que como tú y yo somos uno, que ellos todos sean uno con nosotros,
¿Por qué tú crees que Jesús lo dice? Es porque Jesús quiere que sus hermanos estemos delante de su Padre, junto con Él. Junto con Él estemos delante de su Padre. Es que es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro Rey y Señor. Amén, así es. Entonces dice aquí, manteneos en el amor de Dios, mientras esperáis que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna. Amén. Sed compasivos con los que dudan. Oigan bien, ¿qué dice aquí la palabra? Sé compasivo con los que dudan, lo mismo que terminamos de creer, de explicar. Tú tienes que creer en lo que Jesús te está diciendo, no dudar. Entonces aquí le está pidiendo Jesús al Padre que sea compasivo con los que dudan, los que han dudado de su palabra. Amén. Nosotros tenemos que ser compasivos con aquellos que dudan de Dios y que dudan de la palabra de Dios. Dice, sed compasivos con los que dudan. A otros salvarlos, o sea, salvarlos. A otros salvarlos, arrebatándolos del fuego, o sea, sacándolos, no permitiendo que ellos vayan al fuego, porque ¿qué? Este mundo será quemado. A otros mostrarles compasión. ¿Mostrarle qué? Compasión. Hay que mostrarle compasión, porque a nosotros van a venir personas despiadados que nos van a insultar. Pero si usted me insulta y yo le insulto para atrás, ¿qué tengo yo de diferente al que me está insultando? Aprendan esto, líderes de iglesia. Aprendan esto. Ustedes que cuando están hablando hasta miedo da a escucharlo. Y por culpa de ustedes se van los inocentes de la iglesia. Aprendan esto. Si algún líder me está escuchando, oigan, a otros mostrarles compasión, aborreciendo aún la ropa manchada por la carne contaminada. Aquí podemos entender algo que el Señor nos está hablando, pero muchas veces no lo entendemos. Nosotros somos defensores de las personas que todavía no conocen, porque son indefensos. El que no conoce a Dios es indefenso. El que conoce a Dios está como defensor del indefenso, del que no conoce. Cuando usted está parado en un lugar de peligro, una calle, y usted percibe el peligro, y usted ve que hay gente que no perciben el peligro y se quieren lanzar a la calle, ¿qué usted hace? Rápidamente. Le advierte. Lo agarra. No que lo advierte, usted lo agarra por un brazo para que no cruce. Porque fácilmente un vehículo le puede dar un golpe. Nosotros estamos para eso, para defender a los indefensos, a los que no conocen a Dios. Eso es bueno que la iglesia reconozca esto, los dirigentes, que usted está para defender a los inocentes, a los indefensos, hablándose espiritualmente. No es para que usted sea servido y usted venía a gozar de todos los privilegios de esta tierra, como muchos lo están mostrando. Usted es un defensor de los indefensos, hablándose espiritualmente. Y si usted no hace eso, revísese. Así es. Dice la palabra del Señor ya, versículo 24 al 25, para terminar. Dice, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin falta ante su gloria con gran alegría. A Dios nuestro Salvador, el único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Creo que el Espíritu Santo a través de nosotros le ha explicado de forma excelente esta carta de Judas. Ya de mañana en adelante, si Dios lo permite, entonces entramos ya a lo que es el libro de Apocalipsis. Es un libro un poco, para una persona común y corriente que comienza a leerlo, se le hace un poquito difícil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo,
Así como el Espíritu Santo nos ha dado a entender ya todo el Nuevo Testamento, también nos dará a entender y nos hablará de aquí, del libro del Apocalipsis. Advertencias finales para el pueblo Claro de que Dios. sí. Entonces ya mañana en adelante comenzaremos nuevamente ya en lo que es el libro de Apocalipsis. Bien, nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos las gracias al Señor porque a través de su Espíritu Santo nos ha explicado de manera que creo que todos hemos podido quedar entendido a lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Le damos las gracias al Señor porque nos habla cada mañana, porque así como Él se interesa en salvarnos, nosotros también tenemos que interesarnos en ayudar a salvar a otros. El Señor dice en la palabra, amonétalo, agárralo, empújalo si hay que empujarlo, esfuérzalo a entrar por la puerta estrecha. Debemos esforzarlo. A eso hemos sido asignados por Dios, para que trabajemos en favor de los demás. No es que lo vamos a empujar a usted, quizá usted esté muy lejos de nosotros, pero con la palabra de sabiduría que vienen de parte de nuestro Dios, podemos darle un empujoncito. Usted puede captarla y puede escalar un renglón más hacia el reino de los cielos. Y poco a poco usted podría ir adquiriendo el conocimiento que Dios quiere que usted adquiera, poco a poco. No se preocupe, esto es un proceso. Basta en que usted le ponga interés y que usted quiera conocer. Dios le ayudará mediante el Espíritu Santo a conocer. Y Dios es quien lo va a rescatar. Ahora nosotros somos ayudadores de Dios, ayudando en la obra para que usted conozca y para que el Señor nos ayude también a nosotros a ir conociendo más para darle a ustedes y cada día ir creciendo en el conocimiento. Oremos. Padre nuestro que su morada es en los cielos, gracias le damos, Señor, porque usted nos ha hablado en esta mañana a todos. Mire una audiencia tan amplia que tenemos por delante, escuchando su palabra. Que usted sea con ellos, con todos sus familiares y amigos y vecinos, que ellos puedan convertirse en una luz también para lo que los rodean. Mírenlo a nosotros aquí, ayúdenos, Señor, a hacer luz en el sector donde vivimos, que las personas que nos miran puedan verlo a usted en nosotros, obrando, Padre, y que ellos puedan también desear venir a usted, Padre. Gracias le damos, Señor. Ponemos toda nuestra familia en su mano. Mire la familia de Francisco Javier, la pongo en su mano, su esposa, su madre, sus hermanos, toda su familia, Señor, que todavía no ha tomado la decisión por usted. Mire, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi vecino, todos nuestros familiares los ponemos en su mano, Padre, para que por la promesa que usted ha ofrecido, que si nos mantenemos firmes, podemos ver, Señor, los resultados de que nuestra familia podrán conocerle a través de nuestro testimonio y ellos también puedan ser salvos, Señor, por su gracia. Gracias, Señor, quédese con nosotros. Ponemos la iglesia en su mano, los dirigentes, Señor, para que ellos despierten, que ellos no se conformen con creer que lo saben todo, porque si se comportan de esa manera, estarán engañados. Nosotros no sabemos. Quién sabe usted, Señor, y usted es el que debe dirigirnos. Usted es el que debe emplear los medios para nosotros hacer lo que tenemos que hacer en favor de su causa. Líbrenos, Señor, de creer nosotros que nosotros sabemos hacer la cosa y hacer la cosa por nuestra cuenta. Usted nos ha enseñado, Señor, que usted no hacía la cosa que hacía por su propia cuenta, que usted dependía de su Padre. Ayúdenos a entender a nosotros que no debemos actuar por nuestra propia cuenta, que debemos actuar, Señor, conforme a su voluntad, de acuerdo a sus instrucciones, Señor. Gracias, Padre, le damos. Perdónenos, Señor, si le hemos ofendido en cualquier cosa, perdónenos. Acompáñenos, Señor, lo que resta de este día. Son favores que le pedimos, Señor,
Es en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. 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 Bye bye. Dios le bendiga. Y será mañana donde estaremos con ustedes nuevamente de 9 a 10 de la mañana. Bye bye. Dios le bendiga.